Buenos días, amigos, hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta tarea que nos hemos tomado con tanto cariño, con tanto amor. Aún en estos momentos que causa mucha incertidumbre, que causa muchas dudas. Pero pues nosotros debemos tratar de seguir nuestra vida de la manera más normal posible. Así es que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Nos unimos como amigos, como hermanos, como Champion Forest, como esa familia que somos, y les acompañamos en estos momentos y tratando de llevar para ustedes una palabra de aliento. Y nunca está de más recordarles que dependemos de un Dios soberano, de un Dios poderoso, y Él tiene control de cualquier situación. Así es que no desfallezcamos, nuestras oraciones siempre, y gracias a ustedes por sus oraciones para con nosotros también. Estoy muy emocionado. Vamos a terminar hoy el tema de Josué y la tierra prometida. Vamos a ver la lección número 3, en la cual vamos a terminar de ver el punto de vista arqueológico para este evento tan trascendental para la humanidad. Y recordamos que hicimos análisis acerca de la arqueología y todos los efectos que podía causar al momento de emitir un resultado después de una investigación arqueológica. Recordemos haber visto que la arqueología como ciencia pues también tenía, a la hora de emitir resultados, tenía resultados inexactos, pero estos resultados inexactos eran por la percepción fundamentalmente del arqueólogo. Hablamos en una buena parte de una clase anterior acerca de la percepción, pues es uno de los factores más determinantes a la hora de emitir un dictamen después de una investigación. Y también vimos que la arqueología tiene otras limitaciones. Recuerdan que hablamos de limitaciones en cuanto al tiempo, en cuanto a los cambios climáticos y otra serie de factores que determinaban e influenciaban también los resultados. Pero durante la semana yo tuve comunicación con algunas personas que vieron la clase y me hicieron una pregunta, y muchas gracias por eso. Y me dijeron, entonces debemos descartar la arqueología como ciencia. Como cristianos nosotros, ¿qué debemos pensar acerca de la ciencia? ¿Cómo debemos tomarla? Entonces, muy buena pregunta, muchas gracias por eso. Y definitivamente, si nosotros nos tenemos que hacer la misma pregunta, si yo me tengo que hacer la misma pregunta, usted, hermano, se tiene que hacer la misma pregunta, ¿los cristianos debemos descartar la arqueología como ciencia? La respuesta es un rotundo no. Definitivamente no debemos descartarla como ciencia. Lo único que debemos tener claro es que cuando la arqueología como ciencia es usada para corroborar o para tratar de desmentir o poner una contraposición en la Biblia, es ahí donde debemos tener ese cuidado. Quería hacer esa aclaración porque muchas personas me dijeron que estábamos como descartando la arqueología como ciencia. No, en ningún momento pretendemos eso bajo ningún punto de vista. Arqueología, dije, ¿aprueba la Biblia? Definitivamente no es la manera ni el método con el cual queremos utilizar la arqueología. ¿Cuál es el uso que pretendemos darle? ¿O para qué pretendemos usar la arqueología? Bueno, esperamos que nos brinde un contexto que nos ayude a que la Biblia tenga sentido, a que esos relatos bíblicos encajen con la historia secular, con investigaciones que ya se han hecho sobre esos lugares. Entonces queremos que la arqueología nos brinde ese contexto. Entonces, ni para aprobar ni para desaprobar la Biblia, sino para darnos un contexto de lo que la Biblia puede decir al respecto. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes, yo les he contado cuál es mi experiencia laboral o cuáles son mis estudios académicos. No sé si alguno lo sabe, pero yo soy mercadólogo de profesión.
Entonces, recuerdo en la universidad cuando empezábamos a hacer esos estudios de campo, esas investigaciones de primera mano. Recuerdo que nos enseñaron en las técnicas de investigación social a obtener datos de la calle, recolectar información de la calle. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las técnicas de investigación social? Bueno, poder conocer gustos, preferencias, inclinaciones hacia ciertos grupos de la sociedad. Entonces, pero ¿cómo obtenemos esa información? Hay elementos de recolección de datos, seguramente se han encontrado con algunas encuestas, algunos formularios, no solamente en la calle, parece que eso está quedando un poco pasado de moda. Ahora es mucho más común encontrarse en internet, cuando ustedes están navegando en internet, encontrarse una hoja de recolección de datos o como se conoce, una captura de información. Entonces algunas veces ustedes pueden haber entrado en un sitio de internet y dicen, bueno, te vamos a regalar 7 días gratuitos de un software o 7 días gratuitos de una aplicación, pero esa palabra gratis lleva algo detrás. Entonces le piden a usted que llene un formulario con su nombre, su dirección, edad, sexo y una serie de características que a usted como individuo lo van metiendo en un grupo de segmento de mercado. Entonces esa información que es recogida por esos sitios de internet, algunas veces es usada directamente por ellos u otras veces esa información es vendida a otras personas. Entonces, los datos que podemos obtener existen datos primarios, como su nombre dice, fuente de primera mano, o datos secundarios, son fuente de segunda mano. Los datos primarios son los que vamos y obtenemos nosotros. Para el mercadólogo, eso es oro puro, la información de primera mano, donde yo conozco exactamente el grupo de gente que entrevisté, el grupo de gente que encuesté, y yo puedo conocer los gustos y preferencias de ellos. Lo otro serían los datos secundarios. Los datos secundarios es un trabajo que ya alguien realizó y yo obtengo esa información y comienzo a separarlas. Pero pues lo importante de esto es reconocer la importancia de los datos primarios de investigación. Los datos secundarios no es que no sean importantes, pero si los ponemos en una balanza, pues nosotros vamos a tener mucho más peso en los datos primarios de información. Ahora, cuando hablamos de arqueología, también existen fuentes de información, o hablamos de investigación arqueológica. También esos científicos tienen fuentes de investigación y tienen una fuente primaria de información y tienen una fuente secundaria de información. Como su nombre lo dice, como su nombre es evidente, fuente primaria o original es la primaria de información y la secundaria fuente que basa sus resultados en la información de primera mano. No quiero que nos confundamos con esto. Información de primera mano es la más importante, información de segunda mano es importante, pero no tanto como la primera, y la segunda casi siempre se obtiene de la información de primera mano. Ahora, sería más o menos así, si lo miramos como una gráfica aquí, podríamos decir, Juan dice, eso sería que una fuente secundaria, fuente de segunda mano, porque él no está diciendo nada, sino que está diciendo algo que Juan dice, ¿sí? ¿Cuál sería la fuente de primera mano? Cuando dice Juan, yo digo. Dice, usar siempre fuentes primarias en lugar de fuentes secundarias. A la hora de desarrollar nuestra investigación, de cualquiera sea el tipo de investigación, es vital la información de primera mano. Recordemos cuando vimos la clase pasada nuestra lista de deseos. La lista de deseos decía que quisiéramos encontrar evidencia arqueológica de ciudades como Jericó, como Aí y como Hazor. Esa fue nuestra lista de deseos. Pero me permiten y vamos a cambiar un poco y voy a enfocarme en la ciudad de Jericó y al final ustedes me van a dar la razón.
porque si bien son importantes las narraciones en el libro de Josué acerca de estas ciudades, pero me llama mucho la atención después de leer el libro de Josué que en ninguna de esas narraciones entra en tanto detalle como en la ciudad de Jericó. Detalle al pie de la letra. Recuerden la narración de Josué. Le pide Dios al pueblo que hagan una serie de actividades para poder derrotar a esa ciudad. Entonces, vamos a ver un poco más adelante por qué razón es que me voy a centrar específicamente en Jericó. Entonces, ¿cómo veo yo? Cuando yo leo el libro de Josué, para ponerlo de una manera un poco más contextual, yo me imagino un periódico, vamos a decir, y como que la noticia de primera plana sea la batalla de Josué en la ciudad de Jericó. No es que las otras batallas no sean importantes, vuelvo y lo digo, sino que hay un énfasis especial en esta batalla, y lo relata la narración del libro de Josué. Entonces podría generarse la pregunta, bueno, y entonces ¿por qué? ¿Por qué es que se desarrolla esto? Vamos a contextualizar y para que me puedan entender un poco mejor en qué momento de la historia se encontraba la nación israelita en ese momento. Recordemos que hasta ese momento habían sido guiadas por Moisés, habían sido sacados de la esclavitud, habían sido guiados por 40 años en el desierto por el patriarca, por Moisés. Ahora, imagínense, en ese momento existe un cambio de mando. Se generaron una cantidad de dudas en la población. ¿Y cuál era la duda principal? Josué, ¿tendrá la talla que tenía Moisés? Recordemos un poco lo que Moisés hizo. Moisés necesitaban agua, golpeó la roca y salía agua. Necesitaban comer, pues había maná. Se vieron acorralados porque venía el pueblo egipcio detrás de ellos y abrió el mar rojo y pudieron atravesarlo. Es decir, cada vez que Moisés intervenía era un éxito rotundo para el pueblo de Israel. Necesitaban lineamientos, estatutos, leyes. Pues Moisés directamente sube al monte Sinaí, trae con él las tablas de la ley. Incluso la narración nos dice que tenía un rostro tan resplandeciente que ni siquiera los otros israelitas lo podían mirar a la cara. Imagínense el efecto y que en la mente que causaba el nombre de Moisés para los israelitas. Y ahora tenían a un nuevo jefe, tenían a Josué. Y pues yo no sé ustedes, si yo hubiese estado en ese momento me hubiera preguntado, ¿tendrá la misma talla de líder, de comandante en jefe Josué que Moisés? No es que no lo conocían a Josué, claro que sí, pero ¿tendrá la misma comunicación directa con Dios? Y bueno, surgió esa serie de interrogantes seguramente en la mente del pueblo, aunque la narración no nos lo dice, pero pues lo asumimos, o vamos a asumirlo. Entonces, ¿qué relación tiene esa batalla de Jericó con esa duda? Si ustedes recuerdan, le mandaron a que dieran durante 7 días que rodearan la ciudad, que al último día tenían que sonar el cuerno y la ciudad iba a abrir sus puertas, iban a caer los muros y el pueblo iba a pasar. Efectivamente sucedió tal cual Dios les había prometido. Entonces, imagínense, eso para mí es el clic, el momento justo donde el pueblo de Israel puede poner su confianza en que Josué era el representante en ese momento de Moisés, el sustituto de Moisés. Entonces es como que allí en ese momento comienza esa relación entre comandante en jefe y ejército o pueblo. Y entonces por eso es que la narración de la batalla de Jericó tiene tanto detalle y tantos pormenores. Las mentes del pueblo de Israel en ese momento podría decirse que empezaron a estar más tranquilos sabiendo que podían depositar su confianza en un nuevo jefe.
Ahora, la historia también nos confirma que el pueblo depositó su confianza. Entonces, el pueblo ahora ya estaba confiado y decía, tenemos un nuevo jefe y con él vamos a salir adelante como hasta ahora lo hicimos con Moisés. Ahora, regresemos un poco a hablar de las fuentes primarias y fuentes secundarias. Para hablar de arqueología, tenemos aquí la información de un catedrático de la Universidad Estatal en Arizona, y él escribió un libro que se llama Rocas e Historias. Es una introducción a la arqueología y la Biblia, dice él. Él no es arqueólogo, él es un catedrático que imparte clases de arqueología y Biblia en la Universidad Estatal. Entonces, se llama Don Benjamin. ¿Sí? No Don Benjamín, ¿no? Es Don Benjamin. No van a llegar diciendo Don Benjamín, no, es Don Benjamin. Entonces él enseña estudios bíblicos y del cercano oriente en la Universidad Estatal. Hablando específicamente aquí del señor Don Benjamin, hay una parte donde él concluye en su libro y dice que hace referencia a una arqueóloga. Ahora, aquí quiero detenerme un poco, porque más adelante voy a poner la traducción. Me disculpan si no se logra ver bien, pero lo hago con un objetivo específico. Yo podría bien haber llegado aquí y contarles lo que el libro de Don Benjamin dice. Lo podría haber hecho perfectamente, pero ¿en qué me convertiría en ese momento? Si yo solo les digo Don Benjamin dice, me convertiría en una fuente secundaria de información. Yo traigo la información aquí para cumplir con lo que estamos enseñando, trayendo datos primarios de investigación. Ahora, nosotros vamos a analizar después, en un momento, de dónde obtuvo él esa información. Recordemos que cuando se escribe un libro y se ponen citas o se recoge información de otros autores, pues es básicamente una ley poner al pie de la hoja las notas al pie. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, dice, para ponerlo en la parte esta, que está subrayada en rojo, la vamos a ver en la siguiente lámina. Dice que Kathleen Keown, que fue quien excavó Jericó desde el año 1952 al año 1959, no pudo confirmar que existió una ciudad en el lugar donde los hebreos estuvieron en Siria, Palestina. Vean que él está sacando ya una conclusión. Dice que ella no pudo encontrar información. Pero ¿esto en qué se convertiría? Pues es un dato secundario, y les voy a explicar por qué. Si nosotros revisamos el pie de esa nota, que es de la página 92, no encontramos ninguna nota al pie. Entonces, digo, ¿cómo es posible que una persona, pues él está enseñando en una universidad? Si alguno de ustedes quiere ir y estudiar en la Universidad de Arizona y quiere llevar una materia con él, es un libro texto de la clase. No es que él lo haya escrito como por un hobby, vamos a decir, él lo usa como libro texto en una universidad. Entonces esto se convierte en que el otro dijo, ok, no quiere decir que no podemos citar a otros autores. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que cuando citemos, o en el caso de él, o cualquiera cite otro autor, debe poner una nota al pie para ver de dónde obtuvo esa información, para ver si es cierto que esta arqueóloga concluyó que no hubo ninguna ciudad ahí en ese lugar de investigación. Ahora, entonces, Dan Benjamin falla de primera instancia porque no nos revela o no nos da la información para poder ir a constatarla nosotros mismos. Hablando de primarias y secundarias fuentes de información. Ahora, todos los libros de texto, los que se han apoyado en otras informaciones o en las tesis de las universidades, tienen una bibliografía. Entonces, podemos ir a la bibliografía y decir, bueno, a lo mejor olvidó poner la nota al pie de la hoja y vamos a ir a la bibliografía. La encontramos también ahí, la bibliografía.
Por ejemplo, en 1952 escribió la arqueóloga Caitlin Kenyon, escribió Beginning in Archaeology. Ella escribió comenzando en la arqueología. Preparando esta clase, puedo decirles que ese libro no habla de Jericó en ningún momento. Luego, en 1959 escribió Samaria Sabastet, tercera parte. Tampoco menciona nada acerca de Jericó. Las otras dos, 1960, 1971, que es Arqueología en la Tierra Prometida y las ciudades reales en el Antiguo Testamento, sí menciona a Jericó, pero no habla de ninguna investigación o hallazgos arqueológicos allí. No lo toca de manera superficial. Entonces, es un poco frustrante porque un maestro viene y escribe un libro y dice que arqueológicamente no se puede comprobar la existencia de una ciudad ahí. Cuando vamos a tratar de corroborar la información que él nos da, no encontramos fuentes para ello. Ahora, nuevamente, falló porque no nos está proveyendo la información o dónde podemos ir a hacer la búsqueda de información. Pero aquí viene lo interesante. Esta señora, Caitlin Kenyon, tiene más libros escritos. Y un poco sorprendente, ¿cómo es posible que estás escribiendo acerca de las excavaciones de Jericó, estás escribiendo y tomando como punto de referencia a una arqueóloga reconocida, muy famosa en ese tiempo, y no uses el libro que tiene el nombre específico, Excavando Jericó, y dice los resultados de las excavaciones de Jericó? Este libro fue escrito la excavación esta fue de 1952 a 1956. Anteriormente, Dan Benjamin dijo que había sido del 52 al 59. Hay ahí un desfase de 3 años. Los años no son totalmente importantes, pero sí me llama mucho la atención es que cómo es posible que no uso este libro como referencia. Ahora, el libro como referencia, lastimosamente esa página no la pude encontrar digitalizada, pero si alguno de ustedes tiene todavía la duda, y les invito a que lo hagan, quieren obtener de primera mano esa información, con gusto se comunican con nosotros, conmigo, a través de los medios que tenemos, y les vamos a proveer esa información, porque sí existe el resultado que dice Kenyon acerca de la excavación en Jericó. Y ella dice, permítanme leérselos así completamente. Jericó entonces fue destruida en la Edad de Bronce Tardía Segunda. Recuerdan haber visto en la clase pasada las edades, las épocas de bronce. Dice, es muy posible que esta destrucción es verdaderamente recordada en el libro de Josué. Aunque la arqueología no puede proveer la prueba, la subsecuente ruptura en ocupación que es mostrada por la arqueología está, sin embargo, de acuerdo con la historia bíblica. Hubo un periodo de abandono durante el cual la erosión envió a la mayoría de los vestigios de la ciudad de la Edad de Bronce Tardía y muchos de los periodos previos, cauces de agua de lluvia que cortan profundamente en los niveles subyacentes han sido descubiertos. Con un simple análisis, cualquiera de nosotros puede determinar que en ningún momento esta arqueóloga está contradiciendo el relato bíblico. Por el contrario, dice verdaderamente recordada en el libro de Josué. Nos está diciendo en pocas palabras, tiene congruencia. Y lo que es importante es determinar que el hecho de que no hayan encontrado vestigios arqueológicos no quiere decir que no existió. Lo voy a repetir. El hecho que no se puedan haber encontrado vestigios arqueológicos de una ciudad no quiere decir que no existió. No olvidemos el factor, el porcentaje o la extensión territorial que realizan en las excavaciones. Recordemos que era igual o menor al 5% del territorio. Entonces, con haber examinado esa parte, no podemos determinar que no habían otros descubrimientos y a lo mejor no se manifestaron. Ahora,
ella está diciendo que sí tiene congruencia. Entonces, y esto sí es una fuente primaria de información. ¿Y por qué será que en el libro de Piedras e Historias no se hace mención de este libro? Pues ahí está, para que ustedes puedan ir y puedan investigar. Como les dije, si alguno de ustedes tiene la inquietud, pues por favor comuníquense y con gusto vamos a hacerles llegar esta información a ustedes. Ahora, cuando les digo, el hecho que no tengamos una evidencia en este momento no quiere decir que no existió. Se los voy a poner con un ejemplo quizás un poco más gráfico. ¿Quiénes de ustedes no disfrutaron ir y hacer un castillo de arena a la orilla de la playa? Les voy a poner, yo tengo unas fotos ahí de unos, no es que yo haya hecho ese castillo en realidad, sino que los castillos que yo hacía eran más o menos así como este, ¿sí? Ahí pueden ver, así con esa arquitectura son los que realizamos. Pero lo importante, ya sea de este o de este, lo importante es que si usted lo deja ahí y usted va al siguiente día, lo va a encontrar así. Va a encontrarlo totalmente destruido por la marea, las olas. Entonces, si ustedes van y le preguntan a las personas que participaron construyendo el castillo de arena, ellos van a decir, yo me recuerdo cuántas torres le hicimos, cuántos baldes ocupamos, y van a comenzar a describir con lujo de detalles al siguiente día cómo era su castillo de arena. Pero si una persona va a investigar, ¿qué va a decir? No, ahí no hubo ningún castillo de arena. Pero no sé si me doy a entender en el ejemplo, pero en realidad es una idea de cómo sucedieron las cosas en esa región. Existieron factores que influyeron. No lo olvidemos que después que Josué entró, esa ciudad estuvo 400 años en abandono. Esa región estuvo 400 años aislada. Entonces, ¿cuántos factores climatológicos pudieron incidir directamente en esa ciudad? ¿Cómo funciona la arqueología? Déjenme tratar de explicarlo un poco. Como les dije, en ningún momento pretendo ser un arqueólogo, pero supongamos que existe un asentamiento de una ciudad, de una época, digamos, la edad de bronce temprana, digamos, está en un nivel inferior. Luego existe la edad de bronce intermedia, es una capa superior, y después está la edad de bronce tardía, podríamos decir una tercera capa. Pero para que esta primera capa se mantenga, tienen que haberse construido ciudades en la capa superior. En este caso no se dio. En el caso de Jericó, pasó 400 años en abandono. Entonces, los asentamientos que puedan haber existido ahí fueron borrados completamente por el clima y por una serie de factores que influyeron, y a la hora de ir a excavar, pues podría ser casi lógico que no hayan encontrado vestigios arqueológicos. Ahora, entonces, ¿en qué se convierte Dan Benjamin? Es una fuente secundaria de información. Dan Benjamin dice, Kenyon dice que eso es una fuente secundaria, y que dice Kenyon, yo digo. Y por eso es que debemos ir a la fuente primaria de información. Hermanos, pasa hasta en la vida espiritual. En este momento pasa, nosotros tenemos información de primera mano de las autoridades, de todo lo que está sucediendo en este momento. Y entonces escuchamos rumores y que bueno, el otro día me dijeron, me senté en mi hora del almuerzo y escuché al gobernador de la ciudad de Texas decir, la ciudad no va a cerrar. Entonces yo digo, bueno, tengo una información oficial, la ciudad no va a cerrar. Continué con mi vida laboral en la tarde y fui a un taller y escuché a un vendedor diciéndole a un cliente, no estoy seguro que le pueda despachar la próxima semana porque la ciudad va a estar cerrada. Entonces yo escuché, bueno, pero aquí tengo una información oficial de primera mano que dice que no va a cerrar, y tengo una información que dice que la ciudad va a cerrar. Vamos a irnos, hermanos, a la información de primera mano. Y hablando de la vida espiritual, ¿qué más ejemplo podemos tener? Tenemos la bendita palabra de Dios que nos da de primera mano cómo sucedieron los hechos. Ahora, nuestro trabajo es, con estas herramientas que nosotros les proveemos y con la inspiración divina del Espíritu, ustedes pedirle dirección al Señor y poder tener
un mejor entendimiento de las cosas que están sucediendo. No caigamos en ese pánico, en esa desinformación que afecta mucho el actuar de las personas. El domingo pasado vimos que las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Entonces mantengamos la calma, seamos prudentes, sigamos las indicaciones y creo que vamos a poder sobrepasar esta situación que tanto nos apremia. Ahora, tengo un punto para casa. Dice, maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Esto se refiere a los 400 años que la ciudad estuvo deshabitada. Nadie pudo ir y reconstruir ahí, en esa ciudad. El texto bíblico respalda lo que dice la evidencia arqueológica encontrada de parte de Caitlin, que el tiempo afectó directamente, incidió directamente en ese territorio. Ahora, con esto les invito y nos invito, y el primero en este caso soy yo, en entender lo que está diciendo. Nosotros debemos limpiar nuestra alma, debemos limpiar nuestra vida de cosas que no nos ayudan, de cosas, permitamos que Dios venga a nosotros y que Dios limpie esas cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual, y después de un tiempo podamos revisarnos y vamos a ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Estos momentos de incertidumbre que tenemos, que nos obligan prácticamente, algunos nos tienen que obligar para estar en la casa, usémoslos para eso, hermanos, usémoslos para poder tener ese tiempo a solas, primero con Dios y después compartir con nuestra familia. Yo no sé ustedes, pero yo soy el primero en quejarme y decir, bueno, algunas veces no le dedico el tiempo que quisiera a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, porque hay que cumplir con las obligaciones del trabajo. Hay que ir a trabajar, hay que llevar sustento. Eso está bien, pero ahora no vamos a tener esa excusa, ahora del trabajo directamente a la casa. Y entonces aprovechemos ese tiempo para eso. Otro punto es que lo encontramos en Santiago 3:1, dice, hermanos míos, no pretendamos muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Cuando yo estaba preparando esta clase y me tocó preparar este punto, yo de alguna manera sentí una especie de temor y temblor a la hora de revisar este texto bíblico, porque pues el Señor nos ha puesto aquí. Yo estoy plenamente seguro que Dios tiene un propósito para mí, estar aquí, pararme aquí y hablarles a ustedes al frente. Entonces vamos a ser juzgados más severamente. Ahora, nadie está libre del error. Todos estamos expuestos a equivocarnos porque el único perfecto es el Señor. Ahora, la tarea que como maestros tenemos es tratar de ser humildes y sinceros a la hora de darles esta información. Tratar de no ser engreídos, y no porque tengamos la bendición de estar aquí al frente, vamos a decir que tenemos un peldaño más arriba que los demás, en lo absoluto. Entonces, eso es un llamado de atención para todos. Ahora, mucha gente dice, yo no enseño, no tengo por qué someterme a esto. Créanme que muchas veces con el hecho de decir, no enseño, estamos enseñando. Con tan solo el hecho de negarnos a enseñar, ya estamos dando un ejemplo. Entonces nosotros no estamos libres del error. El único perfecto en todo caso es el Señor, y vamos a someternos a Él con humildad. Ahora, Proverbios 3:5 tiene mucho sentido al respecto. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hermanos, vamos a confiar en el Señor. Son tiempos difíciles, pero no lo hagamos con lo que nosotros consideramos correcto. Vamos a apoyarnos en lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a escudriñar su bendita palabra. Son tiempos muy difíciles, pero si lo tratamos de hacer desde nuestra fuerza, con lo que nosotros consideramos correcto, el margen de error a equivocarnos es mayor. Así es que yo quería terminar con esto. Permitámosle al Señor que le enderece nuestros caminos, nuestras sendas, y que Dios nos bendiga en este momento de situación tan difícil. Vamos a orar
Antes de darle un espacio a mi hermano Chris, así es que por favor si me acompañan. Bendito Dios, bendito Señor y Padre nuestro. Gracias Señor por esa información que está ahí a la mano, Señor, para nosotros. Permítenos siempre, antes de escuchar cualquier otra voz, cualquier otra información, escucharlo primero a usted, Señor. Eso es lo que en nuestro corazón anhelamos, que sea usted quien nos dirija y que todas nuestras decisiones, Señor, sean guiadas por su Santo Espíritu. Le pedimos por esos gobernantes, Señor, esas entidades oficiales del gobierno que toman las decisiones en este momento, que les dé sabiduría, Señor, para que también puedan tomar las decisiones correctas, Padre. Nada sucede en este mundo si usted no lo permite. Lo que le pedimos es que nos permita a nosotros someternos a su bendita voluntad, Señor Jesús. Le pedimos que se quede con nosotros hoy en este momento de angustia y siempre, Señor. Amén. Gracias. Quédate ahí, mi hermano. Está bien. Muy rápido, hermanos, solamente agradecerles que hayan estado acá con nosotros. Sabemos que para muchos de nosotros, muchos de ustedes, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Hay gente que está separada, hay gente que está perdiendo su trabajo, hay gente que está ansiosa por el futuro. Y simplemente quiero decirles que hay esperanza, pensemos que esto es algo temporal. Y me gusta mucho Filipenses 4, 6 y 7, donde dice la palabra de Dios que no estemos afanados por nada, sino que en su lugar, es decir, en lugar de estar afanados, que levantemos oración al Señor con nuestras súplicas y Él nos escucha. Entonces tengamos esa confianza que el Señor está ahí, está en control, Él no nos va a dejar. Seamos prudentes, escuchemos a las autoridades lo que nos están pidiendo. Obviamente aquí en la sala donde estamos nada más Elmer y yo, estamos siendo muy conscientes de tener esa distancia social. Nos hemos lavado las manos, casi me bañé antes. Entonces tengamos esa sabiduría de escuchar y sepan que esto nos está afectando a todos. Nuestro pastor, el pastor Ramón, está en cuarentena porque vino de un viaje. Mi propia esposa no está aquí, vino de un viaje internacional y le tuve que hacer así: hola, ¿cómo estás? Y dejarla en un lugar aparte, en un hotel, para que pudiera estar en cuarentena voluntariamente. Esto no sale igual, estamos todos haciendo sacrificio para el bien mayor, para que no contagiemos a personas más susceptibles y también que no vayamos a sobrecargar el sistema de salud. Entonces seamos conscientes y bueno, un par de anuncios importantes. Vamos a seguir con la clase. Tal vez ajustemos el horario el próximo domingo, no sé, porque un anuncio importante que tenemos es: nuestros servicios se van a seguir transmitiendo en línea y tenemos una página especial donde uno va a poder interactuar. Es esp.championforest.org. Lo voy a poner en los comentarios ahora de nuestra clase. Cualquier cosa nos pueden contactar por aquí, por mensaje privado en nuestra clase. Cambió el horario también. Y el horario también, gracias. El horario también cambió. Era antes a las 10:50, a las 11. Ahora va a ser el punto a las 11:30 de la mañana. Entonces, por ahí, en menos de una hora, por ahí, va a ser unos 45 minutos, va a ser el culto en español. Y también hay clases para los jóvenes. De hecho, mi hija ahora a las 10 tiene su clase de high school con su grupo de vida. Entonces la iglesia se está moviendo para poder llevarnos a todos, seguir siendo iglesia, seguir estando unidos en oración, en espíritu, y que sepamos que la iglesia sigue. Esto no para la iglesia, usted y yo somos la iglesia, no es un edificio. Entonces Dios les los bendiga
seguimos orando. Déjenme terminar en oración. Señor bendito, gracias por la oportunidad de llevar tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de escucharte y de escuchar esperanza. Y gracias por poder saber que tú tienes a cada uno de nosotros en tu mano, a pesar de lo difícil que podamos estar pasando en la situación ahora. Danos paz, danos ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Señor. Ayúdanos a ser personas de fe, personas de paz, personas de amor en nuestros hogares. Cristo te lo pedimos y gracias. Dios los bendiga y seguimos con actividades y vamos a seguir nuestra clase el próximo domingo si Dios quiere. Dios los bendiga.